Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor, con mucho cariño a cada uno de ustedes y con mucha alegría de poder tener la oportunidad de compartir una porción de la palabra en este día. Quiero darle gracias a Dios también porque a pesar de que no nos podemos reunir para escuchar todos juntos y al mismo tiempo de su palabra, sí, Él se preocupa y se encarga de hacernos llegar el mensaje de alguna manera, a través de estos videos devocionales o a través de la lectura de su palabra, de nuestras oraciones, de nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, cuando vemos la mano de Dios actuando. Siempre Dios tiene alguna manera de hablarnos, de hacernos llegar el mensaje que tiene para nosotros, y por eso yo le doy gracias al Señor. En esta oportunidad vamos a reflexionar y leer algunos versículos que se encuentran en el libro de Habacuc. Es un libro que probablemente no es muy conocido o tal vez no lo hemos leído lo suficiente. Se encuentra en el Antiguo Testamento, entre el libro de Nahum y Sofonías. Tiene 3 capítulos, es bien cortito, pero sus enseñanzas son muy interesantes. Vamos a leer primero los versículos que están al comienzo del capítulo 1. Y bueno, se los voy a leer. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bueno, en estos versículos podemos ver que Habacuc se queja delante de Dios. Se queja porque en su pueblo él está viendo mucha injusticia, está viendo mucha violencia, contienda, pleito. Las cosas no andan bien. Y al parecer, según lo que Habacuc ve, Dios no está haciendo nada al respecto. Por eso él se queja y se cuestiona y le reclama. Sin embargo, Dios le responde. Desde el versículo 5 en adelante hasta el versículo 11 podemos ver la respuesta que Dios le da. Y no es la respuesta que Habacuc estaba esperando. La forma en que Dios iba a actuar ante esta injusticia no es la que Habacuc imaginó que sería, y al parecer no es una forma de la que se esperaba Habacuc que Dios iba a actuar. Entonces queda un poco perplejo. ¿Por qué? Porque Dios le dice que va a usar y va a levantar al pueblo de los caldeos para atacarlos. Los caldeos era un pueblo babilonio que era reconocido por ser muy cruel. Y Dios dice que va a atacar a Judá con este pueblo por las inequidades que se estaban cometiendo. Entonces Habacuc protesta y le dice: ¿cómo puede ser que se utilice a un pueblo que es más injusto, que es reconocido por ser cruel y usar su violencia eh, y su poderío para atacar a otras naciones y enriquecerse y llevarlos cautivos a través de estos ataques, de esta violencia que ellos ejercían? Era un pueblo que era muy temido. Entonces Habacuc se cuestiona y protesta y dice: ¿cómo puede ser que va a actuar de esa manera, que nos va a atacar a través de ellos? Y bueno, al parecer eran cuestionamientos válidos. Habacuc no entendía por qué Dios iba a actuar de esa forma. Y bueno, en los versículos que siguen, además, podemos ver que Habacuc iba a tener que anunciar esto, anunciar lo que iba a pasar al pueblo, tal vez sin entender las razones y cuestionándose aún las razones por las que Dios iba a actuar de esta manera. Habacuc tenía que anunciar este mensaje ante el pueblo. Dice en el versículo 2 del capítulo 2: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Entonces, de esta forma, Habacuc iba a profetizar lo que pasaría
Eh, y más adelante, en los versículos que siguen, habla acerca de cómo Dios iba a impartir su poder y, y el pueblo iba a sufrir por las injusticias que estaban cometiendo. Sin embargo, los quiero llevar al capítulo 3. En el capítulo 3, Habacuc hace una oración en la cual él expresa su temor por lo que va a acontecer en algunos versículos, como en el versículo 2, en el versículo 16 también podemos ver esto. En el versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en el medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Luego en el versículo 16 dice: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Podemos ver en esta oración que hace Habacuc que él tiene temor. Dice en el versículo 2: Oí tu palabra y temí. Dice también: acuérdate en la ira de la misericordia. Después en el versículo 16 dice que se conmovió sus entrañas, temblaron sus labios. Dice que se estremeció dentro de sí por lo que iba a ocurrir. Él sabía que iban a ser atacados. Sin embargo, desde el versículo 17 en adelante dice Habacuc en esta oración: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Lo que dicen estos versículos es muy bonito porque, como vemos en esta oración, Habacuc seguía sin entender los propósitos del Señor. Seguía sin comprender por qué Dios estaba actuando de esa forma. Seguía teniendo miedo y preocupación. Sin embargo, él pone toda su fe en Jehová. Él dice: aunque la higuera no florezca, aunque no haya alimento, aunque todo falle, aunque todas las cosas no funcionen, no marche bien, aunque todo esté en nuestra contra, así todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, dice en el versículo 19. Entonces, me quedé pensando que muchas veces en tiempos de dificultad, como los que estamos viviendo, han sido semanas y meses difíciles para nosotros. Cada uno tiene sus dificultades de forma diferente, pero muchas veces hemos sentido miedo, preocupación por lo que va a pasar. Ahora y también en otras ocasiones de nuestra vida nos va a ocurrir el que la situación va a ser tan compleja que tal vez vamos a decaer, tal vez vamos a quedar sin ánimo y vamos a cuestionarnos muchas cosas, incluso de cómo Dios actúa. Muchas veces no entendemos sus propósitos y entran en nuestra cabeza cuestionamientos o tristeza por las cosas que nos suceden. Sin embargo, a pesar de todo, como Habacuc, tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios. A pesar de que nada resulte y de que todo se vea adverso, tenemos que confiar en el Señor, en el Dios de nuestra salvación. Porque
de eso se trata la fe, de eso se trata el confiar en el Señor, de que en las buenas y en las malas pongamos nuestra confianza en Él y, y tengamos la certeza de que Él está con nosotros. El otro día estaba estudiando junto a algunos hermanos de la iglesia también el libro de Job, y ahí también podemos ver un ejemplo de esta situación. Todo marcha mal, todo marchaba terrible para Job. Sin embargo, él confiaba en el Señor. A pesar de no entender su propósito, él continuaba perseverante, con paciencia, eh, confiando en el Señor a pesar de las circunstancias. Lo podemos ver también en otras situaciones en la Biblia. Lo vemos también en el ejemplo de José, quien fue vendido a los mercaderes por sus hermanos, ¿cierto? En esa historia vemos que él es vendido y es llevado a Egipto, separado de su familia. Todo iba mal, incluso él llegó a la cárcel por una injusticia, siendo inocente. Sin embargo, él después logró ser una persona muy importante en Egipto y se reencontró con su familia eh, más adelante. Y las cosas mejoraron, Dios tenía propósitos para su vida. Vemos también en el caso de Ana, donde eh, ella era casada con Elcana y no podía tener hijos. Eh, Tenía también a la otra esposa de Elcana que siempre la molestaba, le hacía daño por esta situación. Ella estaba muy triste y ya tal vez pensaba que, que no iba a poder tener hijos, y esto le hacía tener una angustia muy grande, ya que era un deseo muy grande en su corazón. Y ella oró al Señor y tuvo a Samuel después. Entonces, a lo que voy es que en muchas situaciones, en muchos pasajes de la Biblia, de la palabra del Señor, Dios nos muestra que aunque todo sea adverso, Él está delante de nosotros con un propósito. Y esa confianza es la que nosotros tenemos que tener. Como les decía, son tiempos complicados últimamente. Para algunos más, para otros menos. Hay gente que sufre la pérdida de alguien, o la enfermedad, o la falta de trabajo, o muchas situaciones dentro de nuestras familias o de nuestro quehacer diario. Ha cambiado nuestra rutina, hemos tenido que adaptarnos a situaciones complejas, y muchas veces eso nos lleva a tener cierta angustia, cierta desesperación a veces por no encontrar la solución a las cosas que nos aquejan y que nos preocupan. Pero no nos olvidemos de que Dios está con nosotros, aún en estas circunstancias. Y bueno, si no entendemos, así como Habacuc, si no entendemos los propósitos de Dios todavía, si no vemos que Dios está actuando de la manera que tal vez nosotros esperamos, aunque todo falle, aunque nada resulte, sigamos con nuestra confianza en el Señor. Sigamos orando, sigamos alabando al Señor en las dificultades, sigamos siendo íntegros, sigamos eh, sirviendo al Señor. Cuando todo parece estar mal, nuestra confianza está con nuestro Dios en cualquier circunstancia. Dios tiene propósitos para nuestra vida. A veces no lo entendemos o no hemos llegado a conocerlos todavía, pero nuestra fe va más allá de lo que podemos ver o de lo que podamos estar pasando. Nuestra fe está en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, por todos nuestros pecados, por todas las injusticias que nosotros hemos cometido. Jesús pagó un precio, y fue un precio que fue muy alto, y fue con su muerte. Él murió y resucitó para que nosotros podamos ser salvos. Por lo tanto, nuestra confianza eh, tiene que estar puesta en Él, tiene que estar puesta en nuestro Dios, que ha demostrado y sigue demostrando muchas veces que está con nosotros, que no nos deja solos, que tiene propósitos para nuestra vida, a pesar de las circunstancias que vivimos. Ese es el mensaje que teníamos para hoy, que Dios nos ha entregado, y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque tú estás con nosotros, nos entregas de tu palabra todos los días.
Gracias, Padre, porque tú llegas a nuestros corazones y porque en esta hora tú nos muestras nuevamente que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las dificultades, tú estás con nosotros siempre. Padre, ayúdanos a entender que nuestra certeza, nuestra fe va más allá de lo que podamos estar viviendo. Ayúdanos, Padre, a poder confiar más en ti. Ayúdanos a tener ánimo cuando los tiempos son difíciles. Y bendice, Padre, a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos que está viviendo dificultades, que está viviendo tiempos complicados. Cuando no hayamos respuesta, ayúdanos a ser pacientes para poder eh, escucharte, para poder también entender tu soberanía. Gracias, mi Dios, por amarnos tanto. Gracias, Padre, por la salvación y por todas las bendiciones que tú nos das día a día. En el nombre de nuestro Señor Jesús, dejo esta oración. Amén. Amén, hermanos. Que tengan un muy bonito día.